para empezar a hablar de lleno de este Startup Ciencia, que se ve bastante prometedor. Son 220 millones a ejecutar en 2 años y obviamente en el caso de que sea una beneficiaria postulante mujer, igual hay un 5% más de aumento en el financiamiento. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver en detalle. Ahí se va uniendo más gente. ¿Ya? Bueno, como les mencioné en alguna instancia vía correo, este llamado salió de manos de Pablo Catalán, ¿ya? Les tuvo que haber llegado el correo directamente de parte de él, eh, de nuestro director de emprendimiento, ya de la vicerrectoría. Entonces el llamado va estrictamente para proyectos del área de base científica y tecnológica, que nosotros somos esa área obviamente conocidos por la universidad. ¿Ya? Entonces nuestro rol como universidad también es apoyar el desarrollo de esos proyectos para que junto con este fondo esos proyectos puedan escalar, salir del área de laboratorio y empezar a escalar y poder armar un negocio. ¿Ya? Obviamente formalizando una empresa de base tecnológica, de científico-tecnológica, ¿ya? Y obviamente con la expertise que tienen todos ustedes, que es el conocimiento base, poder armar un buen negocio, ¿ya? Y para eso tenemos a la OTL, para eso tenemos a la unidad de propiedad intelectual, a la incubadora, ¿se fijan? Entonces, existen un montón de herramientas que están a disposición y la puerta de entrada es postular a este proyecto, es mi visión, ¿ya? Entonces, para eso vamos a revisar las bases, que como todo proyecto requiere, como toda convocatoria, requiere de leer las bases a profundidad, porque las bases lo dicen todo. Nosotros siempre nos referimos a ella cuando hay alguna consulta, cuando hay que hacer el presupuesto, hay que ver las bases, cuáles son los topes, ya para no después quedar fuera por base, por algún error involuntario, obviamente, ya. Pero por eso hay que conocerlas bien y el formulario también. El formulario va muy de la mano con las bases. Eh, y para eso vamos a ver, va llegando ya más gente, de igual forma estamos eh, iniciando la grabación para que quede a disposición de los que no pudieron asistir o de los que quieran ver la presentación más adelante, ¿ya? Eh, bueno, voy a compartir pantalla para los que no me conocen. Mi nombre es Salvador Lagos, soy ejecutivo de negocio de la incubadora, ya de Incubodec, hace ya un par de años. Este año cumplo 2 y los que les voy a mostrar ahora va a ser la presentación de las bases del concurso Startup Ciencia, quien nos proporciona la institución Scorf, ¿ya? Perdón, me equivoqué aquí. Dejé de compartir en vez de ponerle OK. Vamos a compartir la presentación. Startup Ciencia. A ver. Ahí sí. OK, entonces debería verse pantalla completa en estos momentos. Súper. Bueno, como les comenté, vamos a dar inicio a medida que se vaya uniendo la gente. Como ya mencioné, estamos grabando el taller para que puedan acceder a él más tarde, ¿ya? Hoy día estamos a 24 de junio, nos queda menos de un mes para poder enviar la postulación, por lo tanto estamos en contratiempo, como siempre, en este mundo de emprendimiento, innovación y de investigación. Vamos a hablar sobre las bases y el formulario de postulación de la convocatoria Startup Ciencia de Corfo, ¿ya? Quien también postulan esta convocatoria junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿ya? Que he formado recientemente. Entonces, como bien saben, mi nombre es Salvador Lago, soy ejecutivo de negocio y vamos a dar inicio a este taller. Los temas principales que vamos a abordar en este taller
en su cabalidad vamos a revisar en las bases separado en estos puntos de acá, ¿ya? Vamos a ver los objetivos del instrumento, los resultados que espera Corfo que nosotros logremos con él, los participantes, quienes pueden postular, cuál es la calidad en qué calidad puede postular el beneficiario, ¿ya? Cuáles son los plazos para poder ejecutarlo, el apoyo entregado en temas de recursos, en recursos financieros, las actividades que se pueden realizar, los gastos que pueden ser financiables, que es súper importante, obviamente, los contenidos del proyecto, los contenidos de mi propuesta que realizo y la evaluación por la que tengo que pasar, ¿ya? La evaluación que Corfo nos realiza a cada proyecto. Oye, Obviamente... disculpa, Salvador, disculpa, yo no veo nada. ¿Tú estás compartiendo la pantalla? Porque aquí yo no veo nada. Sí, estoy compartiendo, los demás pueden ver. Yo no. Los demás Sí, pueden... sí, ¿Sí? Se ve bien, se ve muy bien. Estimado Fidel, me parece que tienes que cambiar la configuración de la visualización en el Teams. Ya, ok, yo Me voy a parece... intentar. Sí, sigue, yo voy a hacerlo. Sí, ya, ok. Gracias. Ya. No hay problema. Si alguien tiene otro problema, puede dar los tres puntitos o cambiar la visualización de la pantalla. Bueno, como les iba diciendo, una vez que nosotros ya estamos adjudicados con el proyecto, hay un seguimiento técnico y una evaluación continua, ¿ya? Obviamente Corfo, si Corfo nos está dando a nosotros, o nos está cofinanciando 220 millones de pesos, ¿ya? Ellos tienen que hacer un seguimiento de que esos recursos estén siendo bien utilizados, ¿ya? Para eso hay unas garantías, hay un convenio junto con eso, y para esto está este seguimiento, creo que a los 8 meses, ahí lo vamos a ver. Y obviamente los aspectos presupuestarios, ya, cuáles son qué puedo hacer, cómo puedo armar el presupuesto, cuáles son los principales ítems. Entonces, yendo de lleno, el objetivo general de este fondo es que nosotros, obviamente como lo dice ahí, el objetivo es que nosotros podamos crear una empresa de base científico-tecnológica en este país, en Chile, a través del cofinanciamiento, obviamente con estos recursos que entrega Corfo, ¿ya? ¿Y qué nos permite realizar? Nos permite hacer validación técnica del negocio, obviamente todas las actividades que conllevan eso, actividades de nivel laboratorio, pruebas de ensayo, terreno, piloto, etc. Validar técnicamente el negocio también, si es un producto o servicio, definirlo desde ya, desde el principio, para que quede claro al evaluador, ¿ya? Obviamente también es facilitar la entrada a los mercados nacionales e internacionales. Como siempre, el aporte de Corfo va a ser para que nosotros podamos crear un proyecto, un negocio que tenga miras de ejecutarse y escalarse, no solo en la región y a nivel país, sino que a nivel latinoamericano, dependiendo de la calidad o dependiendo del tipo de proyecto, ¿ya? Puede impactarse a nivel latinoamericano, lo cual es bueno, como también a nivel europeo o asiático, dependiendo del tipo de proyecto, ¿ya? Los objetivos específicos que se buscan acá es obviamente apoyar la creación de empresas de base científico-tecnológico, apoyar el desarrollo de los prototipos, entiendo que la mayoría de ustedes lo tienen, ¿ya? Facilitar la validación técnica, que significa realizar todo tipo de actividades para hacer que mi prototipo sea funcional, ¿ya? O si requiere ciertas características, también financiarla. Apoyar el desarrollo del modelo de negocio, obviamente entendiéndose que el modelo de negocio son 9 segmentos que dan una estructura, una médula ósea de nuestro proyecto como tal, enfocándose en la propuesta de valor, enfocándose en mi cliente, definiéndolo bien, segmentándolo, y obviamente cómo yo voy a comunicar o cómo yo voy a hacer llegar mi propuesta al cliente, ya que son los canales de llegada. ¿Ya? Esos son como los tres principales que siempre uno tiene que tener claro y son los primeros en describirse en un modelo de negocio. Y obviamente después facilitar el acceso a redes técnicas y de negocio. El mundo del emprendimiento, la innovación y de la investigación es bastante amplio y por lo tanto hay un montón de actores en el mundo y a nivel país que pueden ser clave para poder potenciar mi negocio, ¿ya? Entonces, todo tipo de actividades que me ayuden a mí a conectarme con personas
críticas para lograr el éxito o los objetivos de mi proyecto, se pueden financiar con este proyecto. Obviamente vale decir viajes, vale decir reuniones, vale decir entrevistas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con respecto a los resultados, ¿qué espera Corfo que ustedes puedan lograr con sus proyectos? Obviamente, como decían los objetivos, crear una empresa de base tecnológica, científico-tecnológica. Para eso hay un reglamento EPTU que va a verse el día viernes junto a los ejecutivos de la unidad de propiedad intelectual, ya de la universidad. Obviamente también de 11 a 12 y media. Que nosotros podamos madurar nuestra propuesta y el prototipo de tecnología. ¿Ya? Madurarlo en el sentido de que podamos realizar las actividades que nos faltan, ¿ya? Podamos lograr ciertas certificaciones que son clave para que mi prototipo tenga una validez técnica y después pueda pasar a la validez comercial, vale decir, probarlo con clientes y que estén interesados en comprarlo, ¿ya? O adquirir la tecnología a través de un licenciamiento. Validar técnicamente los prototipos también, ¿ya? Según el estado de madurez, como lo habíamos dicho, y ahí lo vamos a ver un poquito más de qué tipo de preparación de tecnología tienen, de qué nivel de TLR tienen, ¿ya? Sí, como lo habían visto en las bases, es de TLR4 hasta TLR7, y ahí lo vamos a ver a fondo. Obviamente, obtención de un modelo de negocio, y para ello ustedes pueden contratar servicios de alguna consultora, servicios de la universidad, para preparar un modelo de negocio, una propuesta, y que les entregue un documento escrito, ¿qué les sirve a ustedes para presentar a Corfo? ¿Ya? Es decir, este es mi modelo de negocio, esto es mi estrategia para poder potenciar mi producto y el desarrollo de él o de mi servicio. ¿Ya? Y también que las empresas accedan a estas redes que le había mencionado antes, redes técnicas de negocio que aceleren el desarrollo mismo. Por otra parte, vamos a hablar sobre los participantes del proyecto. Los participantes del proyecto hay de dos tipos para esta convocatoria, y en realidad para la mayoría de las convocatorias siempre han existido dos, que son las personas naturales y jurídicas, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero con respecto a los participantes, aquí nosotros presentamos dos, que es el beneficiario, quien postula, quien ingresa a través de la plataforma, pone sus datos y quien empieza la postulación, ¿ya? Y quien le van a empezar a llegar toda la información de Corfo una vez que postule, ¿ya? El otro es el beneficiario, es obligatorio. Obviamente siempre puede haber un solo beneficiario, no pueden ser dos personas para cada postulación. Y un asociado. El asociado puede ser opcional, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver. Con respecto al beneficiario, que es obligatorio, obviamente es el postulante quien es responsable de la ejecución del proyecto, ¿ya? En este sentido, nosotros encontramos dos personas, o sea, dos tipos de beneficiarios. Como le había comentado, persona natural, quien debe ser mayor de 18 años, obviamente, al momento de postular, y que a lo largo de la ejecución del proyecto deberá constituir una persona jurídica también en Chile, que es requisito y lo menciona la base. Por otro lado, tenemos las personas jurídicas, que obviamente aquí encontramos a personas jurídicas de derecho privado que son constituidas en Chile, vale decir empresas, con fines de lucro, ¿ya? En este aspecto es clave también que la persona jurídica no debe tener más de 5 años de vida desde la Constitución y obviamente a contar desde la fecha de apertura del proyecto, ¿vale? O sea, de la convocatoria, ¿ya? Hacia atrás. Entonces, aquí encontramos también que la persona jurídica debe ser categoría micro y pequeña empresa. Vale decir que no tenga ingresos superiores anuales a 25.000 UF, ¿ya? Para esto, para quienes se encuentran en calidad de persona jurídica, van a tener que enviar, junto a su postulación, la información tributaria del año 2019, ¿ya? Perfecto, hasta diciembre de 2019, lo que dice la base. Y obviamente otra característica que pueden tener es que el capital social se pueda estar dividido entre los socios hasta un 50%. La otra característica, y que es súper clave, que ustedes tienen que disponer de un prototipo temprano. Debido a la magnitud del financiamiento, que son 220 millones de pesos, Corfo te va a pedir que tú tengas un prototipo ya en una fase temprana. No puede ser una idea que a desarrollar, porque obviamente en 2 años con 220 millones eso es demasiado. Para eso hay otros fondos que son más pequeños, como el Semilla Inicia, el Semilla Expande,
o los mismos financiamientos de ANID, ya que son los conocidos BIU. Entonces, para esto, nosotros necesitamos un prototipo temprano de producto o servicio, y que obviamente tiene que tener las siguientes características: que tenga una prueba de piloto como mínimo, que sea de base científico-tecnológico, dentro de estas áreas. Para esta convocatoria, y desconozco si para las siguientes convocatorias van a ser estas mismas áreas, pero para esta ocasión nos pidieron que la tecnología sea disruptiva dentro de estas áreas: biotecnología, nanotecnología, materiales avanzados, manufactura avanzada, tecnologías biomédicas, dispositivos médicos, robótica, inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas, ¿ya? Para este caso, la tecnología tiene que estar en una madurez entre TRL4 y TRL7, ¿ya? Entonces nosotros aquí vemos un poco que disculpen, se me movió esta cosa acá. Que nosotros vemos que la tecnología TRL4, si yo voy acá directamente a las bases, nosotros vemos que la TRL4, para quienes no lo conozcan, viene descrito en las bases para que nosotros nos descuadremos un poco de lo que entendemos como tal. Ellos explican cuáles son sus conceptos de TLR4 y TLR7, ¿ya? TLR4 significa que la tecnología está validada a nivel de laboratorio. TLR5 significa que la tecnología está validada en un entorno relevante, vale decir, en un entorno que con clientes pueden ser clave, con algún proveedor que me puede ayudar a escalar la tecnología y en producción, ¿ya? TLR6 significa que la tecnología tiene una demostración en un entorno relevante, por ejemplo, un entorno industrial. En el caso de las tecnologías que son facilitadoras clave, como le había dicho, un potencial proveedor que me aumenta la capacidad. Y TLR7 significa que yo tengo ya una demostración de prototipo en un entorno operacional, ¿ya? Obviamente eso puede ser que yo ya tenga ventas en eso. Con respecto al asociado, que puede ser opcional, yo puedo postular con un asociado o como puedo postular yo simplemente como persona natural jurídica. Significa que yo tengo una entidad que me apoya, ¿ya? Que cofinancia la ejecución. Obviamente, entendiendo que este fondo es un cofinanciamiento, vale decir, Corfo me aporta a mí 220 millones, que corresponden al 85%, pero yo tengo que poner un 15% para sumar un gasto de operación total, y que aproximadamente rondan que dan un total entre Corfo y el beneficiario de 238 millones de... no, perdón, el beneficiario tiene que aportar 38 millones aprox, 38 millones 800, si había hecho el cálculo específico, ¿ya? Pero ahí me parece que lo tengo más adelante, ¿ya? Entonces, si yo postulo con un asociado, el asociado puede hacerse cargo de esa parte, de cofinanciar el monto que tiene que aportar el beneficiario. Entonces, son aportes pecuniarios, y que pueden participar de los resultados de los resultados también de este. Aquí tenemos personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras. Puede ser todo tipo de empresa aquí que nos apoye. Aquí igual hay que considerar que el aporte pecuniario significa que hay un gasto involucrado en desenvolver fondos para la ejecución del proyecto. Ya vale decir, yo puedo arrendar un espacio físico, y si el asociado postula, el asociado se hace cargo de arrendar el espacio físico, ¿ya? Y eso significa que él está haciendo un gasto para la ejecución del proyecto. Eso es un aporte pecuniario, ¿ya? En cuanto a los plazos, muy importante considerar que estos proyectos tienen un plazo de ejecución de 24 meses, ¿ya? 2 años. Como todo proyecto Corfo, puede ser extenderse el plazo en una solicitud de prórroga de hasta 36 meses más, ¿ya? O sea, dando un total de 36 meses, que se entiende que son 3 años. Obviamente, esto se hace una vez que ya se esté ejecutando el proyecto y yo tenga un problema para lograr los resultados y de especificaciones técnicas y justificaciones que me respalden que yo efectivamente requiero de la extensión del plazo para poder lograr los objetivos que yo comprometí. Entonces, por eso hay que preparar una carta
justificada, mencionando todos los resultados obtenidos al momento de solicitarla, la extensión, y obviamente esperando a que Corfo apruebe la solicitud, ¿ya? Lo que no significa que van a recibir más fondos, por lo tanto tienen que ser bien estructurados para ver los gastos. Si yo voy a tener 36 meses de ejecución y voy a tener los mismos fondos que yo planifiqué en un presupuesto original y en una carta, ¿ya? La fecha de inicio, muy importante, la fecha de inicio de estos proyectos siempre viene dada dentro del convenio de ejecución. La figura es así, yo postulo, pasa un tiempo, yo me adjudico el proyecto, me llegan varios, hay una etapa de formalización del proyecto, ¿ya? Donde yo tengo que firmar un convenio de ejecución de proyecto entre el beneficiario y entre el director ejecutivo de Corfo, entiendo yo el ejecutivo a nivel nacional, y luego de eso llega una resolución que dice, la resolución viene marcada con una fecha de inicio de proyecto. Cuando a mí me llega la resolución, esa fecha de notificación es la fecha de inicio de mi proyecto, ¿ya? Y es la fecha que yo tengo que va a aparecer en la plataforma de Corfo con el perfil del proyecto, donde yo voy subiendo toda la información, ¿ya? Eso hay que tenerlo bastante claro. Ya, aquí vamos a ver el ejemplo del tema del financiamiento que habíamos comentado antes. En el caso de ser un beneficiario persona natural o jurídica, el aporte normal corresponde a un 85%, que son estos 220 millones de pesos, ¿ya? En el caso del... Ahí estaba mal sí, perdón, estaba bien. Y en el caso del beneficiario yo tengo que aportar un 15%, que son alrededor de 38.900.000, ¿ya? En el caso de las empresas lideradas por mujeres, significa que yo tengo un 5% más de aporte en estos 220 millones, lo que me da un total de 232.941.000 y fracción que me puede aportar Corfo, ¿ya? Y lo que no significa que yo tenga que aportar menos en mi aporte de beneficiario, dando un cálculo de 41 millones y fracción que tengo que aportar, ¿ya? Eso hay que tenerlo en consideración. Con respecto a las actividades y gastos financiables, en el equipo, o sea, nosotros aquí tenemos distintas cosas, distintos ítems de los cuales nosotros podemos armar nuestro presupuesto. Para este proyecto, o sea, para esta línea en sí, Corfo nos pide armar el presupuesto con estos 4 ítems. El equipo de trabajo, perdón, estas son las actividades y vamos a ver en la siguiente slide, vamos a ver el presupuesto. Pero las actividades a financiar, obviamente, son recursos humanos, las garantías que nos pide Corfo, que obviamente siempre para un cofinanciamiento tan grande tienen que haber unas garantías que respalden el uso correcto de los recursos, que son las de fiel cumplimiento y anticipos del subsidio. Otros pertinentes de acuerdo a lo que estime Corfo para la obtención de los objetivos, pueden ser actividades relacionadas y actividades destinadas al desarrollo del prototipo. Dentro de aquí encontramos todo no quise o saltarme ninguna, estas son todas las que aparecen en las bases, ya para que las puedan considerar. Son actividades de I+D, prueba de concepto, experimentales, prototipaje, validación técnica, empaquetamiento y desarrollo de tecnología, arriendo de infraestructura de ciencia y tecnología, adquisición de equipamiento, eso es lo que mencionaba al principio, uno puede adquirir equipamiento y materiales e insumos dentro de un gasto de inversión con máximo tope de 30% del aporte total de Corfo, ahí lo vamos a ver. Obviamente comprar licencias de software, contratación y de servicios de cloud computing, si es que lo necesitan, si es área de informática, certificaciones, todo tipo de certificaciones, acreditaciones para potenciar la validez técnica de mi producto o servicio. También todo esto para demostrar la replicabilidad de la investigación y la tecnología, obviamente a una escala mayor, ¿ya? Entonces, y también aquí servicio de vigilancia y tecnología de mercado. Eso es como parte del modelo de negocio también, si quien lo requiera también pueden invertir fondos en eso, ¿ya? Con respecto a la actividad de gastos financiables, importante considerar, y Corfo, yo creo que esto es uno de los papeles, o sea, de los puntos fundamentales también para respaldar la postulación,
es qué yo puedo hacer con la propiedad intelectual. Yo puedo proteger mi tecnología, obviamente entendiendo que algunos ya han conversado con la UPI o con OTL para licenciarla, también financian las actividades de este ámbito, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos el típico estudio de factibilidad, estrategia de protección, que se llama un reporte de patentabilidad también, que se realiza en la UPI, presentación de solicitudes de patente, PST, el pago de las tasas mismas, pago a un perito que investigue, que realice el reporte, la publicación del mismo, traducciones y asesorías técnicas y legales. ¿Ya? Todo ese tipo de actividades me permite a mí financiar este proyecto. Con respecto a las actividades que son para lograr la validación comercial y los de negocio, nosotros tenemos, obviamente, desarrollo y fortalecimiento de la estrategia de escalamiento, que es parte del modelo de negocio o internalización, el desarrollo y fortalecimiento de la estrategia de comercialización y marketing, ¿ya? Obviamente esto es como para una segunda fase de la ejecución del proyecto mismo, entendiendo que la primera fase ustedes requieren hacer actividades para validar el prototipo o subirlo o aumentar a otra escala de producción, por ejemplo, o validarlo a nivel de terreno, ¿ya? El prospección comercial y programas de soft landing, si yo quiero llevar mi tecnología a Colombia, por ejemplo, también se puede, que se entiende que son actividades que llevan muchos costos asociados, ¿ya? Y certificaciones y acreditaciones, obviamente para validar la normativa comercial o los negocios. Todo ese tipo de actividades me permiten financiarlas con el proyecto. No voy a tener ningún problema si yo defino alguna actividad en mi carta GAN y en mi presupuesto para esto. Con respecto al contenido del proyecto, importante aquí seguir un poco la estructura que nos presenta la Corfo en sus bases, y que obviamente toda presentación de proyecto inicia con la presentación de un problema, un desafío o la oportunidad que yo quiero abordar. ¿Por qué? Porque aquí Corfo va entendiendo un poco la magnitud del problema que yo quiero solucionar, ¿ya? Entonces, importante aquí es identificar el problema, cuantificarlo en temas de aspectos medibles, por ejemplo, cuantificar un problema de a cuántas personas está afectando este problema en nivel social, económico, científico, ¿cierto? Caracterizar los principales actores, por ejemplo, quiénes son los usuarios, quiénes son mis potenciales clientes, cuáles son sus intereses y necesidades. Significa que obviamente nos lleva, definitivamente nosotros estamos yendo a un flujo de modelo de negocio, ¿ya? Donde ustedes tienen que perfilar a su cliente, segmentarlo de acuerdo a su ubicación geográfica, de acuerdo a su estilo de vida, etcétera. Si es un tipo de empresa, también definirla muy bien, cuál es el perfil de la empresa, cuál es el perfil cuál es la característica del mercado, cuáles son los montos que mueve. Eso es lo que quieren ver acá en la evaluación de Corfo. Y obviamente identificando y caracterizando el mercado a nivel nacional y global. No se queden solamente con el impacto que pueden generar a nivel local, regional y nacional, sino que también, obviamente, escalarlo y ver las opciones a nivel latinoamericano o a nivel ya más global en otros continentes. Mi propuesta de solución significa que yo tengo que describir mi objetivo general y los objetivos específicos que quiero lograr. Esto es como una tesis de investigación, ¿ya? Describir mi propuesta de base científico-tecnológica que voy a desarrollar y que voy a abordar para solucionar el problema que mencioné en la sección de más arriba, ¿ya? Entonces, y aquí tengo que describir el estado de avance y los desafíos que quiero abordar, obviamente con la madurez tecnológica que tengo y que voy a lograr, cuáles son las hipótesis científicas y tecnológicas. Esta solución puede tener resultados positivos, o esta vía de solución sí, no. Entonces, ¿y qué tengo que hacer para lograr eso? ¿Cuál es mi plan de trabajo? ¿Cuáles son las actividades críticas que yo tengo que desarrollar? Obviamente aquí hay un hito técnico de continuidad en los 8 meses, y obviamente también tengo que presentar las metas y resultados a los 8 meses. Hay un hito crítico de continuidad, que hay un informe que se debe presentar a los 8 meses de ejecución, ¿ya? Y también presentar la estructura de presupuesto a nivel detallado
que vamos a ver un poco más adelante, que se definen estos 4 ítems. ¿Ya? Importante mencionar que el contenido del proyecto también tiene que dar cuenta de la diferencia que hay en mi tecnología o de mi solución con lo que ya hay en el mercado, ¿ya? Vale decir el grado de innovación, o sea, el grado de novedad y diferenciación que tiene mi proyecto o mi tecnología, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo que identificar, si yo quiero contrastar algo, si quiero decir que el mío es mejor, tengo que compararlo con lo que hay, ¿ya? Tengo que compararlo con las alternativas disponibles en el mercado, por ejemplo, o ni siquiera pueden estar en el mercado, sino que puede ser una tecnología similar, que también está en mi misma línea de desarrollo, ¿ya? Pero tampoco ha llegado al mercado. Eso también es competencia, puede ser indirecta o directa, ¿ya? Pero también tengo que identificarlo. No puedo dejar o pasar en alto alguna propuesta que sea similar a la mía, porque me lo van a preguntar, en alguna fase de evaluación cuando nosotros ya estemos pasando la fase de admisibilidad, ¿ya? Y lo dicen las bases que siempre cuando Corfo requiera más información, les van a escribir, les van a solicitar más información. Ya por eso hay que estar preparado para eso. El estado de arte de la tecnología. Ya, el marco, que lo vale decir que es el marco teórico. ¿Cuáles son las características de ella? ¿Qué se ha investigado? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Ya? ¿En qué estado de desarrollo está la tecnología? ¿Qué tan disruptiva es? ¿Ya? Entiendo que hay muchos proyectos aquí que son muy disruptivos, por lo cual están súper bien. No creo que sea problema describir esa parte. ¿Ya? En tema de los atributos diferenciadores de la propuesta también, tanto a nivel nacional como internacional, no se olvide, considerando que las tecnologías son súper innovadoras, obviamente a nivel internacional ustedes tienen algo que mencionar ahí. Y el valor que agrega versus las alternativas disponibles. ¿Ya? Vale decir qué tanto más eficiente es mi producto, mi desarrollo, mi proceso, mi servicio también, en qué ahorra o qué componentes utiliza, que pueden ser menos dañinos al medio ambiente, por ejemplo, o que en su producción requiera menos en cantidad de un compuesto en específico, que me ayude a ahorrar a mí millones de dólares para una industria que es chilena, por ejemplo, que tiene alto impacto a nivel de la economía nacional. Eso es súper bueno mencionar, ¿ya? Para no olvidar. El otro tema del contenido de proyecto es el modelo de negocio, ¿ya? Y para esto va a haber un taller el día de mañana, ya, con otra colega mía que les va a mencionar un poco sobre los aspectos importantes del modelo de negocio, y que se los van a preguntar y que lo piden aquí. Modelo de negocio, lo importante, describir el mercado objetivo, describir el mercado de mi producto o tecnología en la que se va a insertar, ¿ya? Caracterizarlo, identificarlo, definirlo bien, definir cuál es el monto que mueve a nivel nacional, cuáles son la cantidad puede ser millones de dólares, puede ser en millones de pesos, que se muevan a nivel anual, trimestral, y mencionarlo también a nivel internacional, ¿ya? Eso es importante. Si yo genero ingresos o ahorros económicos, lo había mencionado antes, pero es importante mencionarlo. Se entiende que una tecnología igual se utiliza para en pos del desarrollo y obviamente disminuir potenciales problemas que se estén generando a nivel económico, social, científico, y que yo tengo que mencionarlo acá, que es importante. ¿Cuáles son los riesgos, las barreras que yo tengo que superar para poder aplicar mi tecnología? De repente hay barreras regulatorias, barreras políticas, legales que yo en realidad tengo que afrontar y tengo que mencionarlo, ¿ya? Si puede ser las barreras pueden ser muy altas, por lo tanto mi tecnología va a costar que ingrese a un mercado específico, ¿ya? Porque hay unas regulaciones que no me permiten llegar y entrar así como así, ¿ya? Entonces también tienes que mencionarlo. Si hay un mercado muy potente, si hay otra industria que controla el mercado actual, yo tengo que mencionarlo igual porque voy a entrar a competir con ella. ¿Ya? Y en ese sentido tengo que pensar en el precio, tengo que pensar en mi flujo, en mi cadena de proceso, en la logística y todo para poder llegar a un producto como tal o a un servicio que se entrega a un cliente específico. ¿Ya? ¿Cuáles son las estrategias de protección intelectual e industrial? Y para eso vamos a tener también un taller el día viernes. Es súper bueno eso, porque aquí vamos a ver
como la secuencia lógica que tiene que pasar una tecnología para poder licenciarse o para poder protegerse también, ¿ya? Y que todo parte con un reporte de patentabilidad, que tiene un costo y que puede ser asociado al presupuesto del proyecto. ¿Cuál es la estrategia de sustentabilidad? Significa que aquí yo tengo que presentar una proyección a mediano plazo de 3 a 5 años, donde yo tengo que informar de todas las actividades que voy a realizar durante ese periodo de tiempo para poder sustentar el proyecto una vez que el fondo se termine. Ya no, es importante mencionar eso porque le van a preguntar, oye, ¿qué pasa cuando los 220 millones se te acaban? ¿Cómo va a subsistir el negocio? Entonces, si yo tengo que tener pensado un poco el flujo, cuáles son las actividades que voy a realizar, yo ya voy a tener una venta estable, yo voy a estar licenciando mi tecnología, a lo mejor yo no voy a ser el vendedor de mi producto porque soy un investigador, soy un académico, pero voy a tener licenciada mi tecnología y otros van a hacer uso de ella y voy a recibir un pago por eso, ¿ya? Obviamente la universidad también porque hay un proceso, un protocolo, un reglamento que lo vamos a ver bien. Mencionar también las capacidades del equipo. Este punto tiene mucha validez y mucho peso en la evaluación. ¿Por qué? Porque yo obviamente cuando estoy postulando un proyecto tengo que postularlo con un equipo que sea calificado y que sea capaz de desarrollar las actividades que yo estoy proponiendo para ejecutar 220 millones de pesos en 2 años. Por lo tanto, aquí tengo que mencionar primero cuáles son las capacidades técnicas y la experiencia que tiene el equipo relevante obviamente al área de proyecto, ¿ya? Mínimo 2 personas con perfiles complementarios. Por ejemplo, uno puede ser de ciencia y tecnología, el conocedor de la tecnología como tal, y el otro puede ser un área comercial o financiera. ¿Ya? Esos son perfiles muy complementarios. Lo otro, ¿cuál es el porcentaje de dedicación? Por ejemplo, pueden ser horas semanales, pueden ser horas mensuales. ¿Cuánto yo de mi tiempo voy a dedicar a la ejecución del proyecto? Es importante saberlo porque quienes tengan un tiempo de dedicación completa igual van a tener mejor evaluación. Obviamente se entiende que muchos de ustedes son académicos que realizan muchas actividades también dentro de su día laboral, por lo tanto hay que mencionarlo bien, hay que tenerlo identificado. Si no puedo, obviamente voy a tener una persona que se dedique a hacer eso. ¿Ya? Lo otro, con respecto al beneficiario y los asociados que habíamos mencionado en el otro principio, que pueden ser opcionales. Aquí también tenéis que describir cada uno cuál es la experiencia que tiene, pero en esta ocasión las capacidades que son a nivel organizacional. O sea, si un asociado que se entiende que es una persona jurídica, se entiende que ya maneja su empresa y que por lo tanto va a apoyarme en todo en el área que él maneja con respecto a cómo llevar una empresa y obviamente a nivel organizacional la experiencia que él tiene me va a valer mucho para mi postulación. Lo otro es describir cada uno, ¿ya? Obviamente si es una empresa o una industria una empresa sí que tiene unas instalaciones donde yo puedo aprobar la escala, o puedo aprobar mi producto o servicio, mi proceso a una escala mayor, yo tengo que mencionar las capacidades que ellos tienen en infraestructura, los recursos que ellos van a disponer, ¿ya? Y de los recursos financieros también, que son los aportes comprometidos. No necesariamente va a ser una infraestructura, sino que ellos van a ponerse con las lucas, por ejemplo, no sé. Eso hay que mencionarlo. Pero obviamente también, independiente de que se postule o no, es necesario tenerlo en consideración, ¿ya? Para poder, la idea aquí siempre va a ser escalar mi negocio, potenciarlo, potenciar mi tecnología, validarla, ¿ya? Para que yo pueda dar un uso correcto de ella y en un modelo de negocio que sea sustentable durante el tiempo, no solamente durante la ejecución del proyecto mismo, ¿ya? Aquí hay una cosa súper importante, el video. Hay un video que se presenta, que es como la carta de presentación de mi proyecto. Lo importante aquí es que ustedes tienen 180 minutos para poder presentarlo, ¿ya? Es todo un desafío resumir mi proyecto total en 180 minutos. Igual hemos visto que había otros que hay que resumirlos en 1 minuto. Por lo tanto, 180, 180 segundos. Aquí ya me equivoqué totalmente. Mil disculpas, lo voy a cambiar el tiro antes que se me vaya. 180 minutos es una eternidad, ¿ya? Entonces, mil disculpas por eso. Son 180 segundos, importante, y que yo aquí me tomé el tiempo de revisarlo un par de veces. El video, si es que está en español,
tiene que estar subtitulado en inglés, ¿ya? O bien tiene que tener un documento que esté transcrito, o sea, que diga, que tenga una versión en inglés del video, ¿ya? Que tenga lo que yo mencioné en versión inglés, en este documento de postulación, ¿ya? Hay que mencionarlo aquí. La estructura que menciona Corfo, y que es la estructura lógica para poder presentar esto, es el siguiente. Ellos nos piden que tú hables del problema, cuál es el desafío o la oportunidad que quieres abordar, ¿ya? Ahí donde uno menciona la magnitud, ahí donde Corfo puede saber cuál es qué tan grande es mi problema y a cuántas personas, por ejemplo, está afectando, o cuánta plata se está perdiendo en un proceso productivo, y que con mi tecnología puede llegar a solucionar eso, y Corfo diga, oye, ¿sabes qué? Este problema la verdad es súper grande y tiene mayor validez, obviamente, al momento de postular, ¿ya? Y obviamente va a tener más razones para poder adjudicar los fondos. Eso es lo importante del problema y por qué usted tiene que describirlo bien, ¿ya? Lo otro, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cómo yo voy a solucionar dicho desafío? ¿Cómo voy a solucionar el dolor de mercado que tiene una industria específica? ¿Ya? ¿Cuál es la tecnología que estoy utilizando? Obviamente, ¿cómo se diferencian con las que ya hay? En porcentaje, en números en concreto, en datos duros, ¿ya? Ahí, por ejemplo, no me sirve un poco que mi tecnología es más eficiente o es más rápida o es menos contaminante. Ya obviamente ustedes en el conocimiento del área que manejan, ya pueden decir aquí que mi tecnología es un 15% más efectiva porque utiliza tal y tales componentes que son menos dañinos o que reaccionan mejor en el proceso. Ya eso depende de cada uno, ¿ya? Con respecto a la diferenciación y el modelo de negocio preliminar, ¿ya? Es importante mencionarlo, cómo voy a aplicar yo esta tecnología, la voy a licenciar, voy a vender productos, voy a ofrecer servicios, etcétera, etcétera. Y las principales actividades que voy a desarrollar en el plan de trabajo, ¿ya? ¿Cuáles son las actividades críticas que yo tengo que hacer para poder validarlo? En caso de que yo ya tenga una tecnología, pero necesite validarla a escala en un ambiente real, eso tiene que ser una actividad que tienes que mencionar. Lo otro, si yo tengo que hacer actividades una vez que ya tenga, por ejemplo, formalizada mi empresa bajo una persona jurídica, ya sea sin fines de lucro o con fines de lucro, yo tengo que mencionar acá todas esas actividades. Sabes que yo tengo que realizar una reunión, no sé, por ejemplo, actividades de coordinación y reuniones con potenciales clientes, también tienen que mencionarlo, pero eso no se olviden de mencionar las actividades críticas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos 180 segundos para realizarlo. Y por último, y aquí ya se nos va acabando el tiempo en el video, ¿cuál es la experiencia que tiene mi equipo? ¿Ya? Y ahí yo menciono el principal equipo, el equipo ejecutor va a ser, voy a ser yo, quien soy, no sé, un magíster en ingeniería industrial, con experiencia en la aplicación de tecnología de materiales protectores, etcétera, etcétera. Participo también X persona que tiene experiencia, 15 años de experiencia en el mundo de la innovación, etcétera, etcétera. Ahí tienen que mencionar nombre, formación y experiencia. Años de experiencia, por ejemplo. ¿Ya? Eso es importante y ahí ya se le acabaron los 180 segundos. Por último, o sea, en realidad estamos como terminando. La evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto, Corfo, aquí no quise en realidad hacer la tabla de nuevo porque en realidad lo importante aquí es mencionar que dentro de estas evaluaciones obviamente está el problema de desafío, identificarlo como tal, tiene un 10% de ponderación en la nota final, el potencial de mercado también tiene un 10%, la propuesta y el plan de trabajo tiene un 15%, pero la propuesta de la solución, o sea, vale decir cuál es el grado de innovación y qué tan disruptiva es mi tecnología, por ejemplo, vale un 35% del ponderación. Entonces, ¿por qué lo marqué? Porque es súper importante que ustedes puedan describir muy bien la tecnología que están utilizando.
¿Ya? Se entiende aquí que yo conozco varios, o sea, en las entrevistas también pude conocer que hay muchas que son disruptivas, que son innovadoras, que la verdad que sí tienen un potencial tremendo y que necesitan salir a formalizarse, a hacer un buen modelo de negocio y, y potenciar esta tecnología, utilizarla, que el país realmente pueda conocerla y utilizarla para su beneficio. Entonces, por eso tiene un 35%, porque es súper importante mencionarla bien, ¿ya? Yo sé que ustedes tienen la capacidad para poder hacerlo. Con respecto al modelo de negocio, preliminar, en una primera instancia, significa que tiene un 5% de validez. No es más mucho, pero obviamente hay que hacerlo bien. El modelo de negocio se trabaja con Canvas, lo vamos a trabajar mañana. Aquí veo obviamente los principales actores, los principales riesgos, cómo yo voy a comunicarme con mi cliente, la propuesta de valor, que es lo que estoy ofreciendo. Y por último, el otro es el equipo de trabajo. Ven que el equipo de trabajo y los beneficiarios asociados son súper importantes. Tiene otro 25% en la ponderación de la nota. ¿Ya? Si el beneficiario tiene la experiencia ideal e idónea, si tiene los recursos en caso de ser asociado, tiene la capacidad de infraestructura que me permite a mí apoyar, y obviamente la experiencia que yo tengo como, por ejemplo, como ejecutor del proyecto mismo. ¿Ya? Eso es importante mencionarlo. Por último, finalizando ya, hay un informe de seguimiento que yo tengo que presentar, de evaluación y continuidad. Como todo Corfo, hay dos informes que se entregan. Uno es un informe de avance, normalmente es a la mitad del proyecto, a la mitad de la ejecución. Por ejemplo, entiendo yo que es a los 12 meses, no confundir con el informe de continuidad que es a los 8 meses. El informe de avance tiene un componente técnico donde yo describo un informe que yo realizo, un informe técnico que el beneficiario realiza y que contiene todas las actividades que yo he realizado de acuerdo al plan de trabajo que propuse, ¿ya? Indicando los resultados que he obtenido, y aquí tengo que poner, obviamente, escribir mucho, presentar documentos, reportes, imágenes que he obtenido durante la ejecución, todo tipo de video que he obtenido, todo tipo de respaldo gráfico, también me sirve mucho, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes ya adjudiquen su proyecto, se les recomienda siempre estar sacando fotografías, reuniones, reunirse con personas, todo eso lleva fotografía de respaldo, minutas de reunión, ya, etc. Eso se presenta en el informe técnico. Y por otro lado, hay un componente financiero que significa entregar todos los documentos de gastos asociados, boletos de honorario, factura, órdenes de compra, etcétera, ¿ya? Eso hay que presentarlo. El tema del hito de técnico de continuidad, que es a los 8 meses, aquí Corfo te pide enviar un informe conteniendo el cumplimiento de los resultados, las metas para el hito, y al momento de aprobarse el proyecto, obviamente cuáles son los resultados que he logrado en ese momento, ¿ya? Los resultados parciales, se entiende. ¿Cuáles son los roles y las responsabilidades que tiene el equipo de trabajo, cada uno? ¿Qué es lo que ha desarrollado cada uno? ¿Ya? La justificación de las desviaciones. Es importante acá mencionar algo. ¿Por qué yo, por ejemplo, me he atrasado en conseguir ciertos resultados? Porque he tenido que, me enfrenté con ciertos problemas que no pude ejecutar, por ejemplo, en la obtención de ciertos reactivos, el ensayo realmente no salió como yo esperaba y por lo tanto tuve que hacer una desviación, justificarla debidamente, y cuáles son las actividades programadas que yo tengo que realizar para corregir eso, ¿ya? Eso es importante. En aspectos presupuestarios, los ítems que yo tengo que hacer mi presupuesto son estos cuatro, ¿ya? Recursos humanos no tiene un tope en porcentaje en que yo puedo destinar los fondos. Gastos de operación, aquí mencionan un 3%, no hay un tope de 3% para las garantías, o sea, si las garantías salen más plata, no hay tope para eso. Yo cargo las garantías que protegen el uso de los recursos en ese ítem, ¿ya? Pues yo tengo que poner garantías de proyecto. Los gastos de inversión, como les mencionaba, gastos de inversión para compra de equipo, compra de infraestructura, con un 30% más o sea, hasta un 30% de tope del uso de los fondos. Y los gastos de administración, con un 10% del top del uso de los recursos. Un segundo, vengo así, un segundo. Me están pidiendo aquí abrir la puerta.
Ya, listo. Disculpe la interrupción. Con respecto a los aspectos presupuestarios, importante acá mencionar que las bases hacían mencionaba las bases, ¿cierto?, del proyecto mismo, de la convocatoria misma, mencionaban las bases generales y administrativas de Corfo. Entonces aquí definíamos nosotros los ítems de los cuales vamos a armar el presupuesto. Recursos humanos incluye las remuneraciones que yo puedo pagar al personal contratado, tanto a mí, obviamente, como al resto del equipo, y a personal que yo requiera contratar para ejecutar ciertas actividades, se entienden boletas de honorario. Y también, obviamente, para eso yo tengo que anexar antecedentes curriculares, el CV, la experiencia, no sé, el certificado de título. Esos siempre son documentos que nos va a pedir Corfa para poder contratar a una persona en mi proyecto y que reciba honorarios sin ningún problema, ¿ya? El otro ítem, que es súper importante, son los gastos operacionales. Los puse tal cual. ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden ver todas las actividades que pueden financiarse con el monto Corfo. Obviamente gastos directos asociados al proyecto, compra de materiales, arriendo de espacio físico, transporte, para poder desplazarme a ciertos lugares donde yo tengo que hacer los ensayos, por ejemplo. Si yo tengo que hacer algún viaje al extranjero para poder potenciar mi modelo de negocio, también se puede, ¿ya? Esas son actividades para potenciarlo y para poder lograr un poco consolidar los clientes, por ejemplo, es súper importante, entonces yo lo justifico y yo puedo hacerlo, ¿ya? Compra de bienes inventariables, por ejemplo, equipos, reactivos, insumos, relacionados a las actividades del proyecto. ¿Ya? Y así otros gastos que están dentro de este ítem, ustedes lo pueden ver, obviamente revisarlo. Importante mencionar, por ejemplo, cuando ya mi tecnología está validada y yo necesito acercarme a ciertos usuarios, por ejemplo, darle a conocer, o a clientes, yo puedo organizar seminarios, talleres, y todos los costos asociados a eso se pueden financiar con el fondo. Importante, lo puse en negrito aquí porque nos ha pasado un par de veces que los beneficiarios piensan que, por ejemplo, pueden presupuestar dentro de su ítem el que yo me pueda pagar. Por ejemplo, yo estoy arrendando una oficina, un caso hipotético, y quiero pagarme con el subsidio Corfo el arriendo de esta oficina. No se puede porque se considera un ítem preexistente, ¿ya? Vale decir que ya existe y yo estoy ocupándolo para uso personal. Por ejemplo, si yo tengo alguna empresa, no puedo pagarme yo el arriendo de ese espacio, o no puedo pagar yo las remuneraciones de mi equipo de trabajo que ya existe, ¿ya? Puedo sí pagar un diferencial. Por ejemplo, si yo tengo una persona que trabaja para mí, puedo pagarle las horas extra que la persona se quede para desarrollar actividades de este proyecto. Parece que se pegó esto, ¿ah? ¿O no? Sí, se congeló la imagen y ni hay audio tampoco. Vale, sí. 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 Pero esperemos unos minutos. Ya se escucha perfectamente. Hola. Hola. Sí. Sí. Houston, have a problem. Ya se escucha perfectamente.
Oye, yo tengo hartas dudas, o sea, algunas dudas de cómo va a ser la relación con la universidad, porque son finalmente desarrollos que principalmente son propiedad de la universidad, al menos lo que nosotros estamos identificando como el capital simbólico de las patentes y los desarrollos que se van a comercializar en torno al desarrollo de la empresa. Pero esa información, Roberto, la encuentras en las bases del... O tiene que Sí, no, pero sí, mi pregunta es, ¿el rol de la universidad va a ir como asociado? ¿Cómo nosotros le vamos a presentar a Corfo? Juan Pérez va a presentar, decir yo, Juan Pérez, voy a comercializar esto que el 50% es de la universidad. ¿Cómo se va a formalizar eso? No creo que la universidad pueda ir como asociado porque el asociado tiene que hacer aporte pecuniario. Así que no creo que la universidad pueda ir como asociado. Lo que yo creo que va a ser como contrato de empresa de base tecnológica, como nosotros firmar el licenciamiento de esa patente con la universidad, entregar cierto porcentaje de venta y... O sea, la universidad nos tiene que licenciar a nosotros y después, y eso transferirlo a la EPO cuando se forme. Exacto, Claro. exacto, Roberto. Exacto. Así va a ser. Disculpen, me acabo de conectar, soy del Claudio Rojas de la OTL. ¿Les puedo aclarar esas dudas si es que me las hacen de a uno, por favor? En general, la universidad, la mejor modelo en que podría unirse sería como prestador de servicio, en el sentido de que ustedes tienen acá presupuesto para poder arrendar espacios de la universidad para desarrollar sus actividades y en cuanto a la propiedad intelectual de lo que se genera, se entiende que la propiedad intelectual habilitante es parte de la universidad y ustedes tendrían como startup a la ley de la universidad como prioridad para poder usarla. En ese sentido se estructura el negocio. ¿Alguna otra duda con respecto a eso? Para poder irlas aclarando y vamos viendo en cuanto a cómo quieren formular. Bien, es posible alquilar espacios dentro de la universidad. Disculpa, ¿arrendar espacio dices? Sí, dentro de... Sí, en cuanto a la universidad no vaya como asociado. Pero ¿eso se refiere a un espacio físico, te refieres? Me refiero básicamente a los laboratorios o espacios que van a utilizar para validar su prototipo. Ah, ok. Eso, yo también tengo una consulta. Lo que pasa es que nosotros estamos armando esta empresa de base tecnológica con la universidad hace un tiempo. ¿Ya? Y tenemos permisos para usar los laboratorios de forma, o sea, con el decano de nuestra facultad y todo lo demás. Sí, se entiende que acá en este concurso hay dos figuras importantes que son las startups de base tecnológica que son conformadas por personal contratado por la universidad y ellos tienen y tienen autorización de sus decanos, por ejemplo, para utilizarlo, se formalizan como startup en base tecnológica apoyadas por la universidad, y está el otro modelo que son emprendedores que tienen su startup fuera de la universidad. Ellos tendrían que arrendar los espacios. Ustedes tienen este otro modelo en el cual la universidad se los da como parte del aporte que hace hacia la startup. Pero es valorado, no es un aporte pecuniario, por ejemplo. No, es valorado, sí. Yo tengo Y una lo otro que... ¿Sí? Dime, lo estoy escuchando. Bueno, consulto yo con respecto a los plazos que se están manejando, porque están hablando de que el proyecto dura 24 meses y con una posible extensión de 36 meses. ¿Ese es un plazo mínimo o máximo? ¿O ponte tú, si el proyecto uno lo desarrolla en un año y medio, se puede finiquitar antes? No, ese es un plazo máximo. Sí, el proyecto ustedes lo pronostican para menos cantidad de meses, lo cierran ahí. Ahora bien, hay posibilidad de pedir extensión. Lo que recomendaron la gente de Corfo fue que lo hicieran pidieran el plazo acotado nada más, y si en el caso eventual que requieran más tiempo, se pide la extensión de plazo justificado. Disculpen, estimado, como vivo en San Pedro, normalmente la luz de repente se corta.
Se corta y sobre todo en este clima tan lluvioso, de repente se corta la luz. Le pido disculpas del caso. Voy a salvar. Estábamos respondiendo algunas dudas, Salvador, mientras no estaba. Súper. No, sí, de hecho, no quedaba mucho, estábamos terminando de ver los ítems. ¿Alguno Sí, si tengan dudas, las pueden hacer, levanten la mano o díganme, abran su micrófono y podemos responder las preguntas, ningún problema. Vale. Gracias. Escuché algo sobre la ejecución de los 24 meses. Sí, pues efectivamente, si un proyecto dura menos, yo puedo dar cierre anticipado. ¿Ya? Siempre que informe a Corfo en su debido momento, el proyecto puede finalizar en menos del tiempo máximo para la ejecución. ¿Ya? Así que pueden organizar el presupuesto, me parece que sí pueden organizarlo a menos de 24 meses. ¿Se me escucha ahí, cierto? Sí. Ya, súper. Disculpen nuevamente por la interrupción, la verdad no supe qué había pasado, de repente me di cuenta que se me había cortado la luz. A ver, vamos a ver aquí, compartir pantalla nuevamente. Y estábamos compartiendo los últimos ítems del presupuesto. En gastos de administración, aquí obviamente nosotros tenemos todos los gastos indirectos que se asocian por ejemplo, al pago de electricidad, agua, gas, arriendo de internet en caso que no lo necesite, telefonía, otros servicios de contabilidad, por ejemplo. Si yo necesito un personal contador que me apoye, también puedo contratarlo por proyecto. Eso es lo importante mencionar. Máximo un uso de 10% para ese ítem, ¿ya? Del monto total. Otras fechas importantes que considerar, como les mencioné durante la presentación, es aquí estamos ya en este formulario, o sea, en este taller de bases y del formulario. En breve analizamos el formulario, que se condice mucho con las bases, ¿ya? Es como ver algunas de las mismas preguntas que vamos a ver en las bases, en el formulario mismo, como casi explícita. El día jueves, o sea, mañana vamos a tener un taller de modelo de negocio. Esto lo va a realizar una colega mía de la incubadora, ¿ya? Quien ya ha realizado varios modelos de negocio, o sea, talleres, por lo tanto, hágale todas las preguntas a ella. Vamos a grabar el taller igual para compartírselo en el momento que ustedes lo requieran, ¿ya? El día viernes vamos a tener taller de reglamento EPTU para quienes no han creado empresa de base tecnológica, junto a las ejecutivas de la UPI, ¿ya? Y de taller de propiedad intelectual. También. El día miércoles 1, el director de emprendimiento e innovación de la incubadora, Emilio Hernández, va a hacer un taller de pitch. El taller de pitch vamos a abarcar obviamente los 180 segundos para la realización del video. Importante aquí que estén presentes porque dependiendo del taller que tenga Emilio, vamos a poder ver algunas presentaciones o bien vamos a armar bien la estructura de este mismo y vamos a ver que ustedes puedan presentar de la mejor forma posible, súper clara, pausada, obviamente no que se entienda, ya esa es la idea. El día jueves vamos a tener un SOS sobre cómo está la carta GAN de ustedes y el presupuesto, para que no queden fuera por base por algún error en el presupuesto, en el cálculo, ¿ya? Y el viernes 3 al miércoles 13 vamos a hacer un seguimiento. Toda pregunta para revisión de formulario, nosotros vamos a estar disponibles para poder atenderlos en esa fecha. Y obviamente el jueves, hasta las 16 horas, vence el plazo para poder enviar la postulación por plataforma. Importante que tengan en consideración eso. Perdón. Con respecto al pitch, importante que consideren que no necesariamente tiene que ser un video preparado así con una productora, ¿ya? Sino que el video tiene que ser realizado de la forma más clara posible. Se escucha con eco. Se escucha con eco. Es donde tienen sus micrófonos encendidos, gente. Ay, sí. Disculpe, ¿pueden? A ver, me parece que... ¿Pueden silenciar todo? A ver.
¿Quién se ilumina cuando te hablo? Está perfecto. Dale. No, es ¿Ahora sí? generalmente cuando tienes dos equipos funcionando cerca, con la misma voz, digamos. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Ahora sí parece, ya. Sí. Ya, gracias por la acotación, estimado. Bueno, en realidad, importante mencionarle que con respecto a la elaboración del video, se considera aquí que, como les decía, nosotros hemos tenido convocatorias de Corfo que han realizado el video con un celular grabado de la mano, o bien han contratado servicios de una productora para hacer un buen video. Independiente de eso, mientras esté claro el video y esté explicado bien el problema, la solución, el equipo, yo voy a adjudicar el proyecto. ¿Ya? Han ganado tanto los videos de productora como los videos grabados desde celular. Con eso ese es el contexto. ¿Ya? Importante que consideren eso. Y eso sería todo, estimado, por ahora. O sea, ahora vamos a ver rápidamente, para no bombardearlos tanto en realidad, porque ha sido he hablado harto, con respecto al formulario de postulación. El formulario de postulación, vamos a compartir pantalla acá. La verdad es como llevar las bases a preguntas, a formato preguntas. Y para esto es importante que nosotros consideremos que el formulario se descarga. Es importante descargarlo en vez de hacerlo directamente en la página. Se puede descargar y completar, ¿ya? Es lo que vemos a continuación. Nosotros, me parece que no se está viendo bien, vamos a verlo hoja por hoja. ¿Ya? Ahí debería pasar hoja por hoja. Cerca. Sí. Ya, entonces, el formulario de postulación es el siguiente. Obviamente ustedes ingresando a la página Corfo, se crean una cuenta, para quienes no tengan, se crean una cuenta, se identifican como persona natural o persona jurídica ingresando sus datos, y después van a abrirse las siguientes secciones donde yo llego al formulario y lo puedo descargar. Puedo descargar ciertos documentos, ¿ya? Hay un Excel donde yo tengo que mencionar las capacidades del equipo, y está este formulario en formato Word, donde obviamente la secuencia lógica es preguntarte por el problema. ¿Ya? El problema es el desafío de la oportunidad. ¿Ya? Y aquí yo tengo aproximadamente una página para poder comentar sobre él, lo que habíamos hablado en las bases. Describirlo, cuantificarlo, fundamentar el problema, qué tan grande es, cuál es la magnitud que tiene, a cuántos usuarios está afectando, a qué industria está afectando, qué industrias tienen actualmente un problema que no ha sido solucionado. Súper bueno mencionarlo ahora, ¿ya? Caracterizarla, como bien decían las bases. Acá tenemos que, obviamente, identificar los principales actores. Era lo mismo de las bases, la verdad. Me había quedado con los encabezados de cada pregunta, ¿ya? Lo otro es el potencial. Ay, me parece que hay una pregunta acá. Sí, Daniel. Daniel me menciona que lo vamos a compartir. Lo vamos a compartir, y también estamos, gracias a Dios, como se me cortó la luz, tenía el notebook también, y sigue la grabación. Por lo tanto, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Bueno, siguiendo con las preguntas, obviamente el potencial de mercado, vale decir, primero mencionar el mercado al cual en el cual yo estoy inmerso, qué industria es, si es nivel nacional o internacional, cuáles son las lucas que mueve, o sea, millones de dólares a nivel anual. Es importante conseguirse ese dato. Normalmente lo preguntan, ¿por qué? Porque me sirve para extrapolar un poco. Si yo, una vez que esté mi negocio, o sea, un par de años más, esté funcionando, con mi actividad, con mi participación, ¿cuánto de ese monto anual de esa industria o de ese mercado yo puedo captar? Ya considerando que es como parte desde el hecho que yo, por ejemplo, el primer año voy a tener, no sé, 50 clientes o menos, y al siguiente año iba a tener el doble, y al tercero también. Eso me significa a mí un flujo de ingreso, ¿ya? Y ese flujo de ingreso yo lo contabilizo, y obviamente después lo llevo a un porcentaje de ese monto total que abarca el mercado. Y ahí puedo decir, sabes que yo con mi participación en el mercado puede ser un 1,5% de 7 millones de dólares, igual es contexto, ¿ya? Entonces, eso es como un poco la participación en el mercado y el potencial que yo puedo tener. O sea, a qué mercado estoy abarcando, ¿ya?
y al cual apunta el proyecto. Los objetivos, usted ya obviamente hay que plantear los objetivos generales y específicos, que lo habíamos comentado, objetivos que son realizables. Si yo tengo que hacer una validación de mi prototipo a escala industrial, eso es un objetivo, puede ser que esa actividad sea crítica para mí, y si yo no la realizo, yo no puedo lograr los otros objetivos a continuación. Por lo tanto, ese podría ser mi objetivo general. Mi otro objetivo es no sé, crear una empresa de base tecnológica que se encargue de entregar un servicio de screening in vitro, por ejemplo, hablando del área biológica, puede ser ese un objetivo general, ¿ya? Y obviamente los objetivos específicos, que son las pequeñas actividades que me potencian o que me permiten a mí lograr el objetivo general, ¿ya? Ahí tienen un apartado para escribirlo. Con respecto a la descripción general de los desafíos, obviamente aquí tenemos que describir la solución, nuestra solución que estamos planteando, grado de innovación, qué tan disruptivo es, qué TRL está, ya mencionarlo bien, y ahí ya se nos fue una página, obviamente, mencionando también el estado actual de la tecnología como tal. Ya ahí supongo que ustedes son muy expertos para poder describir esa sección. Yo creo que les va a faltar página para poder seguir describiendo, ¿ya? Por lo tanto, tienes que elegir bien lo que quieren mencionar. Con respecto a lo siguiente, los desafíos que se quieren plantear, por ejemplo, desafíos que están ya resueltos con su tecnología, es súper importante eso. De repente te pueden preguntar, oye, ¿qué has hecho tú hasta el momento para avanzar con tu tecnología o con tu proyecto? Y no, sabes que nosotros validamos a nivel laboratorio, con cierto número de usuarios, por ejemplo, y está validado en un 50%. ¿Ya? Y con eso partes y después continúas, y nosotros necesitamos realizar esto y estos desafíos para poder validarla al 100% técnicamente. ¿Ya? Entonces ahí es necesario mencionar el estado y después el estado que yo quiero avanzar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Yesenia? Tengo una duda con respecto a eso, Salvador. ¿Cómo sé yo exactamente qué TRL tengo? Porque igual me quedan dudas sobre eso por ahora, porque delante tú comentabas que si habíamos validado como en campo o con productores, no sé cuál es la diferencia. Por ejemplo, yo tengo mi prototipo validado con productores y en terreno. Productores y en terreno, entonces eso sería tecnología, no sería TLR4, ya pasaste el 4, ¿te fijas? Sí, yo está en TRL. No estoy en 6 o en 7. Claro, mira, 6 significa que tú demostraste tu tecnología en un entorno relevante, significa un entorno industrial. En el caso de tecnologías, por ejemplo, que son facilitadoras clave, o sea que hay una tecnología donde tú necesitas un proveedor clave. Ya, entiendo yo que este no es el caso, pero entonces estarías en TRL5, ya, donde tú validaste tu tecnología o tu producto en un entorno relevante en una industria donde tú vas a aplicar la tecnología. ¿Ya? Podría ser un TRL5. Igual, por eso yo tenía, en realidad en algunas partes, por ejemplo, en las bases directamente de esta convocatoria está como así. Está TRL5, que significa que tu tecnología fue validada en un entorno relevante, pero en un entorno relevante con respecto a una industria, en el caso de tecnologías facilitadoras, por ejemplo, clave. El otro es un entorno relevante industrial, el otro es cuando tú ya tienes demostrada tu tecnología. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el 5 y el 6. El 5 significa que tú lo validaste y el 6 significa que ya lo demostraste. ¿Ya? Entonces tú me dices que ya lo validaste, ¿cierto? ¿Lo validaste con otro actor? ¿Con otro, por ejemplo, otro productor? Con productor. Por eso lo validé acá en una estación experimental de la universidad y además con un productor. Fue en paralelo. Ya. Pero ahí lo que dice, Sandra me comenta que la validación en terreno no parece relacionada con el escalamiento. Claro, yo no lo produje, no fue una producción a escala y luego la probé. Puede ser, tener que ver eso también en qué TRL.
Va. Ya, yo diría que estás en el 5, pero claro, hay que evaluarlo más a fondo. A lo largo de tu postulación lo vamos a sacar, vamos a sacar la duda, ¿ya? Pero yo diría Terrer 5. Ya. Bueno, continuando con la postulación, en el formulario aquí nos preguntan sobre el grado de novedad y la diferenciación que ya hay con lo que existe en el mercado actual. Ya, obviamente aquí tienen que presentar todas las empresas, presentar todos los tipos de soluciones que ya hay, que tienen una marca definida, sí o sí tienen que mencionarlo acá, ¿ya? De dónde son, si son chilenas, son extranjeras, eso tienen que verlo acá y ustedes mencionar cuál es la diferenciación que tienen con esas soluciones actuales, ¿ya? Es poco probable que no haya una solución ya en el mercado, ¿ya? O que no se esté investigando paralelamente junto a lo que ustedes tienen, ¿ya? Por lo tanto, es importante verlo y mencionarlo. Es súper difícil decir, o sea, que en su postulación puedan poner que no hay nada igual a lo que ustedes tienen. Por lo tanto, en ese sentido, usted tiene que hacer una búsqueda exhaustiva de la tecnología que están desarrollando, ¿ya? El otro punto es que describan el estado del arte. Eso obviamente ya cae de cajón, son investigaciones que ustedes ya manejan, por lo tanto hay un estado del arte súper estudiado. Por lo tanto, eso ya se puede completar fácilmente, no es un ítem muy complicado. En términos de los desafíos tecnológicos, por ejemplo, ustedes tienen que mencionar cuáles son los desafíos, cuáles son las pruebas que yo voy a someter mi producto o servicio para poder validarlo, ¿ya? Obviamente siempre señalando los problemas que voy a tener que derribar, las barreras que yo tengo que superar. Por ejemplo, hay ciertos ensayos que varían mucho en sus características cuando yo cambio la escala de producción. Entonces, ese es un desafío que yo tengo que afrontar y que tengo que mencionarlo acá. Y eso es súper, casi literal, ¿ya? Entonces, ese es uno de los desafíos, por ejemplo, que yo puedo mencionar, ¿ya? Con respecto a los atributos, obviamente, que diferencian la propuesta, aquí tienen que enmarcarse a nivel, como lo menciona acá, a nivel nacional o internacional, ¿ya? Mencionar muy bien que si mi industria va a ir aplicada a una industria nacional que es clave, industria minera, industria salmonera, por ejemplo, o industria alimenticia, ¿ya? Que aportan mucho a que son industrias grandes y que son clave en nuestro país, ¿ya? Eso tiene mucha validez acá. Entonces, ahí donde yo también va de la mano con la magnitud del problema que yo estoy abordando. ¿Ya? Es importante mencionarlo. En temas de la propuesta de valor, mi propuesta de valor siempre acá mencionar, no se olviden de los resultados numéricos, los datos duros, porcentaje, datos clave que me permiten a mí decir con base sólida que mi producto o servicio o mi proceso tiene ya una mejora a lo que ya hay, ¿ya? Específicamente, no puedo dar como detalles muy explícitos porque la verdad no conozco muy a fondo cada uno de sus proyectos, ¿ya? Pero eso es lo que debe presentar acá. Obviamente siempre indicando, y que va de la mano con el modelo de negocio, indicar bien el cliente objetivo, el segmento. Si es una industria, si es una empresa, si son personas naturales, perfilarlo bien, ¿ya? El rango etario, dónde se ubican, cuáles son los problemas que ellos tienen, cuáles son los problemas sin resolver, cuál es el dolor que ellos no tienen resuelto, ¿ya? Un dolor, por ejemplo, si es una industria, el dolor de mercado que tienen, si es una persona, por ejemplo, un ensayo de laboratorio que se te va a aplicar, que es súper, no sé, doloroso, es costoso, es extenso, ¿ya? En el caso de que sea de área de salud o biológica, mencionar eso. El modelo de negocio preliminar, obviamente, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, aquí están los 9 segmentos del modelo de negocio, ¿ya?
La oferta de valor, que lo primero es Normalmente hay alguna discusión con respecto a los principales segmentos de modelo de negocio. Algunos dicen que es la oferta de valor, otros dicen que son los clientes, ¿ya? El segmento de mercado. Pero obviamente, por ejemplo, si yo defino a mi cliente, lo tengo súper bien definido, pero no sé qué le voy a entregar, significa que yo tengo mi propuesta de valor débil, ¿ya? En cambio, hay otros que consideran que la propuesta de valor es más importante. En cambio, si yo, por ejemplo, no tengo bien diseñada no tengo bien perfilado mi segmento de cliente, pero siento que mi producto o servicio es súper bueno. Ya, pero si yo no tengo perfilado a mi cliente, ¿quién me lo va a comprar? ¿Ya? Entonces ahí hay un juego, pero se entiende al final que oferta de valor o propuesta de valor, la relación, cómo yo voy a llegar al cliente y el segmento de cliente son los 3 segmentos más importantes del modelo de negocio, ¿ya? Después, obviamente, cuáles son los canales de distribución, si yo voy a utilizar una página web, si yo voy a reunirme directamente con él, o sea, cómo voy a hacer llegar el producto a mi cliente, cuáles son las actividades clave. Yo necesito certificar, yo necesito adquirir o certificar mi proceso, ¿se fijan? Son actividades clave que me validan a mí y que completan la validez de mi propuesta. ¿Ya? Eso es importante ahí, el tema de las actividades clave. ¿Ya? Los socios clave. Yo puedo tener en el caso de Yesenia, por ejemplo, tú puedes tener un acuerdo con un productor, por ejemplo, y ese va a ser tu socio clave. O, por ejemplo, puedes tener algún laboratorio que sea potencial productor a nivel de escala, por ejemplo, una escala un poco mayor, y ese va a ser un socio clave tuyo. ¿Ya? Mencionarlos todos, nombre y apellido. Nunca describir el modelo a nivel general. Siempre tiene que ser a nivel específico, por decir, nombre y apellido significa describirlo bien, ¿ya? Describirlo a nivel detalle. Si es una empresa, ¿cuál? Si es una empresa de qué área, de dónde, nacional, internacional, etc. ¿Ya? Los recursos clave. Recursos clave significa mencionar, ok, si hay una tecnología que es muy disruptiva, significa que mi equipo es clave, el conocimiento, el capital humano, ¿ya? El conocimiento que ellos tienen detrás, eso es clave. O por ejemplo, si yo dependo mucho de un laboratorio, el laboratorio es una infraestructura y por eso es clave, ¿ya? Entonces eso tienen que mencionarlo y tienen que considerarlo. ¿Ya? Con respecto al modelo de ingreso, obviamente aquí ustedes deben dar una propuesta de cuánto puede costar mi proceso, o ya obviamente conocen unos montos de ello, y por lo tanto aquí tienen que ver ese flujo sobre cuánto más ahorra o cuánto más eficiente es mi proceso, mi producto, mi servicio. Eso. La estructura de costo, aquí considerar desde el arriendo de infraestructura, equipo, el pago de remuneraciones, la compra de equipo, de insumos, material fungible, etc. Eso tienen que considerarlo en la estructura de costo, ¿ya? El modelo de ingreso, y también acá el modelo de ingreso, cómo yo voy a generar la venta, ¿ya? Por ejemplo, los procesos informáticos que consideran una ganancia por una transacción, significa yo genero una venta a través de una plataforma y genero un ingreso a través de una transacción, si es que yo soy como un intermediario en esa venta misma, ¿ya? Eso sería un fee por venta. El otro se puede hacer venta de producto, venta de servicio, eso pueden mencionar acá. El tema de los posibles riesgos y barreras ya lo habíamos conversado. Hay riesgos que son del área legal, tema social, por ejemplo, en el caso de que yo tenga que hacer unas pruebas para poder verificarme por ejemplo, si estoy haciendo como una vacuna, yo tengo que probarla en humano, eso significa una barrera porque tengo que tener ciertas aprobaciones del Comité de Ética, Bioética, y no sé, aprobación del Ministerio, por ejemplo, Ministerio de Salud, mensal, ¿ya? Entonces ahí hay que considerarlo. Y también la estrategia de negocio, por ejemplo, aquí pueden presentar una proyección a 3 o 5 años con respecto a los ingresos y los costos que tienen de todo tipo, costos fijos, costos variables, costos sobre la compra de insumos,
sobre el arriendo de la infraestructura, si en algún momento yo voy a pasar a adquirir esa infraestructura, también tengo que pasarlo. Más que nada evidenciar acá en qué año ustedes van a superar la barrera de que mis costos van a ser inferiores o van a ser iguales a mis ganancias, ¿ya? Ahí proyectando, es una proyección sobre posibles ingresos, número de clientes, los costos asociados, entonces quiénes son tus proveedores, etcétera, etcétera. Ahí tienes que mencionar eso. Con respecto a las capacidades, obviamente aquí es más fácil describir un poco al equipo, la experiencia que tiene, ya lo conversamos en las bases, mencionar cada uno de los miembros del equipo. Si es que les falta uno, de repente pueden poner a contratar o bien pueden poner personal que van a conseguirlo para el proyecto. Ya pueden, acuérdense que pueden contratar personal siempre y cuando entreguen los documentos a Corfo o quien administre el proyecto, ¿ya? Para que se comunique con Corfo y pueda decir, ok, nosotros recibimos los documentos, usted puede pagarle honorario a esta persona para que trabaje en su proyecto, ¿ya? Si ustedes postulan con un asociado también, o bien si van a utilizar cierta infraestructura que ya poseen, mencionarlo acá, cuáles son las capacidades que tienen, ¿ya? Eso es máximo 2 páginas, o sea, ustedes tienen que escribir acá cuáles son los equipos que necesitan, qué infraestructura van a utilizar para el proyecto. Obviamente también aquí mencionan al asociado, o sea, como lo vimos en la presentación anterior, el asociado, si postulan con uno, el asociado tiene que tener una infraestructura o tiene que tener una capacidad de financiamiento para aportar pecuniariamente el aporte, el restante 15% de los montos, ¿ya? Importante mencionar eso. Y el detalle de la propiedad intelectual industrial, por las que cuenta el equipo. Yo sé que hay algunos que ya tienen patente, unos que ya tienen protegida su tecnología. Aquí es donde tienen que mencionar eso. Entonces acá, claro, especificar código, nombre de quién pertenece y quién se ha registrado, ¿ya? Si es la universidad, si es ustedes mismos como persona natural o si hay otros que tienen persona jurídica, son los dueños de la tecnología, también mencionarlo. Con respecto a la indicación del proyecto, obviamente definirlo aquí, producto, servicio o proceso, si ha recibido financiamiento anterior, mencionarlo, me parece que igual tienen que mencionar si han recibido aportes de Fondef, entendiéndose que esta otra institución que es Corfo, ¿ya? Sí, obviamente tienen que mencionarlo, año que lo recibió y máximo 2 páginas. Y con eso estaríamos, estimados. Ese es el formulario, o sea, netamente el formulario, la plantilla como tal, pero en la página, si nosotros ingresamos acá, tenemos otras, denme un segundo, tenemos otras páginas, tenemos otra, sí, aquí yo tengo abierta la página de postulación. Es importante mencionar, voy a dejar de compartir la pantalla, para compartirles un poco que ustedes deben presentar, obviamente toda postulación es a través de la pestaña Chrome, acá está, Corfo, compartir. Toda postulación inicia en la página de Corfo. Esta convocatoria es a nivel nacional, por lo tanto, ustedes tienen que, como lo habíamos mencionado antes, tienen que crear una página, o sea, crearse un perfil. Hay un botón acá abajo, obviamente aquí ustedes tienen todos los botones, o sea, todas las opciones de descargar las bases. Aquí hay una caracterización de las empresas de base científica y tecnológica de acuerdo al estudio del ministerio, por lo tanto hay que tenerlo en consideración. Y acá obviamente yo cuando quiero iniciar la postulación tengo que poner declaro e iniciar mi postulación. En caso de no tener una cuenta deben creársela, o bien en mi caso yo tengo clave única, por lo tanto ya puedo iniciar y tengo iniciada una postulación, obviamente de la cual descargué el formulario de postulación. Estamos iniciando acá y yo aquí obviamente tengo una postulación acá en curso, pero obviamente si yo quiero nueva postulación, ustedes van a poder aquí acceder a la lista de convocatorias. Me parece que ya me seleccionó, bueno, en realidad parece que no puedo salir acá de la postulación que ya realicé,
pero obviamente entrando, lo otro es seleccionar la convocatoria, postular, ¿cierto? Y acá seleccionar la persona natural o jurídica, identificarse como tal, y aquí obviamente si yo selecciono datos de persona natural, yo tengo que completar todos estos datos acá, y asociados si corresponden. Aquí obviamente me van a preguntar, bueno, datos root, datos beneficiarios, yo completo todo esto, después doy siguiente, obviamente no estoy completando, por lo tanto me aparece ese aviso, y acá están los datos generales del proyecto. Esto es independiente del formulario de postulación que yo ya descargué, que está en otra pestañita de acá. ¿Ya? Entonces aquí usted tiene que describir el nombre del proyecto, breve descripción, resumen, sector económico al cual se está enfocado. Aquí hay una gran variedad. Espero que estén todos el que ustedes tengan. Asociada a qué tecnología, la opción de seleccionar tipo de tecnología del avance, ¿ya? Nivel de desarrollo de la madurez de la tecnología como tal, región de ejecución, duración del proyecto en meses. Acá obviamente está la opción, la persona que había consultado por la duración de los 24 meses, acá me parece que ya puede, por ejemplo, si yo pongo 20 meses, no creo tener problemas, ¿se fijan? Entonces, región de ejecución del proyecto, aquí me parece que es un documento para, no, perdón. Aquí yo puedo seleccionar la región de Biobío, Concepción, por ejemplo, y selecciono una opción, San Pedro del Básquet, yo estoy acá. Y aquí nos vamos a la tercera fase donde yo ya puedo descargar el formulario. Es el que yo le había mostrado recién que está en formato Word. ¿Ya? Entonces acá nosotros lo descargamos, lo completamos y después lo subimos. ¿Ya? Importante aquí que ustedes verifiquen que una vez terminado y que han revisado su formulario, lo revisen, que esté descargable y que esté completo totalmente. Las capacidades del equipo, aquí se descarga, es un Excel, un archivo Excel, y después se sube, y obviamente los currículum de cada uno de los miembros del equipo se suben acá. El formulario en inglés, también en caso de, vamos a averiguar si se tienen que completar ambos, ya entiendo yo que no. Y obviamente, ¿perdón? Yo participé en el webinar que hicieron hace poco ¿Ya? y comentaron que hay parte en los formularios en inglés que la exigen. No completos como el español, pero que hay partes que sí lo van a exigir en inglés. Por el tema de que van a evaluar Revisores internacionales. Sí. Claro. Ya, súper bien, súper buena acotación, Yesenia. Y vamos a revisar bien cuáles son las partes que piden. Con respecto al video, una cosa que se me olvidó mencionarle es que el video tiene que ser subido a una plataforma que sea de fácil acceso para los evaluadores. Les recomiendo YouTube. ¿Ya? Porque en esta plataforma se ve la fecha de subida del video, que tiene que estar a la luz. Tiene que estar el participante, obviamente, y tiene que estar, como les mencioné, si es en español, tiene que tener subtítulo en inglés. Si está en español sin subtítulo, el archivo tiene que estar ingresado en la postulación, ¿ya? Como un documento con la transcripción. Importante eso. Aquí lo piden el guión en inglés, ¿ya? Continuando un poco más, yo deseo continuar, sí. El plan de trabajo y el presupuesto lo vamos a ver en el taller de la próxima semana. Ya aquí es bueno que se familiaricen con él, lo descarguen y empiecen a ingresar números de acuerdo a lo que ustedes estiman. El plan de trabajo y el presupuesto en inglés, que entiendo, de acuerdo a lo que dice Diseña, que también podría estar completado en esta ocasión. ¿Ya? Con respecto a las declaraciones y encuestas, por ejemplo, obviamente esos son datos que se deben completar, pero no les va a llevar más allá de 10 minutos completarlo acá. ¿Ya? Importante indicar qué correo quieren ustedes recibir las notificaciones, que esté habilitado, recuerden, que no esté completo en la bandeja, de repente nos puede pasar que está completo y no reciban las comunicaciones de Corfo, ya por lo tanto hay que considerar eso. Y aquí hay un detalle sobre la empresa liderada por mujeres, ¿ya? Les van a pedir más información si es que ustedes indican
Volvió a caer Salvador. ¿Tiene alguna duda hasta el momento? Que podamos ir viendo. Fidel. Sí, gracias Claudio, gracias Salvador. Bueno, tenía dos consultas, pero una ya acaba de decir Salvador que hay que declarar los montos que uno haya recibido de algún FONDEF que pueda tener relación con el emprendimiento. Sí, ¿Es así? exacto. En el webinar dijeron de que no van a financiar ninguna actividad que haya sido financiada anteriormente con fondos públicos. En ese sentido, por ejemplo, ustedes pueden tener otras líneas que apoyen la misma tecnología, pero deben estar financiando actividades distintas. En este caso, en Startup Ciencia, las actividades van orientadas hacia el desarrollo de la startup, el análisis y validación comercial, técnica, etc. ¿Ya? O sea, pero entonces sí, o sea, si yo quiero usar la misma tecnología pero en otra enfermedad, ¿eso se considera que estuvo financiado por FONDEF? Porque FONDEF me ayudó a financiar el establecimiento de la tecnología. Sí, yo entiendo que se referían a duplicidad en actividades. No, si hay una actividad distinta y si está bien justificada, no debería haber problema. Ok, y la otra que te la pregunté a ti, pero no sé si hay respuesta. Infraestructura no se financia. Si yo quiero adecuar un... Sí, dijeron eso, lo dejaron bien claro. No se financia compra de infraestructura ni inversiones en terreno, esas cosas, pero sí en remodelación. Remodelación, sí. Adecuación de infraestructura sí lo permiten. Okay. Y lo otro importante que dijeron es que no corre la tabla de vida útil que utiliza el sistema de impuestos internos. Entonces, a los equipos y eso no corría. Gracias. ¿Alguna otra duda? Vamos a esperar entonces a Salvador que termine su presentación. Oye, ya, Salvador probablemente no se pueda volver a sumar, no sé si todavía queda mucha gente. Si hay alguna otra duda, la pueden plantear y si no, damos por terminado este taller porque
porque se le cortó la luz a Salvador por el temporal, así es que eso puede durar bastante. De todas formas, van a haber otros talleres, seguramente van a surgir más dudas, y que podemos ir viendo en los siguientes talleres o uno a uno en alguna videollamada más específica, si les parece. Ya, perfecto. Sí. Las A no ser consultas que por alguien correo. Sí, o a no ser que si tienen dudas y las quieren plantear ahora, aprovechen, po. Ya. Sí, o si no, la pueden estructurar por correo y las vamos respondiendo uno a uno. También, no hay ningún problema. Todo Sí, al además- correo del Salvador para que él coordine a quien les podemos responder, ¿ya? Sí. Van a haber rondas de reuniones con cada uno, aparte de estos talleres. Entonces, sí, hagamos como dice Claudio, canalicen, si quieren por correo las dudas, se las envían a Salvador, y ahí después en las reuniones uno a uno las conversamos o les damos respuesta también por escrito. ¿Ya? Bueno, gracias. Que estén bien. Ya, Gracias. chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Quedamos en que...